Bienvenidos a todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de las diferentes plataformas. Esto es un podcast para la transformación personal, el crecimiento personal, que es producido por Mia Music y nuestro productor ejecutivo Mender, Efecto Genka. Y hoy arrancamos nuestro programa con una pregunta muy importante que muchas personas quizás se la han hecho y es: ¿el no perdonar nos enferma o eso es un mito? Nada de mito, totalmente de acuerdo. No perdonar es un suicidio, es atentar contra mi salud, es continuar recreando permanentemente aquello que me lleva a estar enfermo. Enfermo en el cuerpo, enfermo en el alma. ¿Cómo que en el cuerpo? Sí, cada vez que tú recuerdas ese incidente que supuestamente tú crees que eso tanto que te dolió, que puede ser que sí te dolió, simplemente lo que estás haciendo es recrear nuevamente esas mismas experiencias en tu organismo y eso desgasta el cuerpo. ¿Por qué? Porque lo invadimos de cortisol y el cortisol, grandes niveles de cortisol nos enferman. Eso tiene fundamento científico. Sí, aparte del tema médico, el tema científico, hay una carga emocional y espiritual en el tema de no perdonar, ¿no? Es una carga muy pesada el tema de no liberarte porque entras como en un ciclo interminable de recreación, lo que acabas de decir. Entonces estoy constantemente pensando en lo que me hicieron, en ese dolor que ya pasó. Sin embargo, para la persona que no se ha liberado o no ha realizado ese acto de perdonar, es una recreación constante y es muy pesado, la verdad. Pero para entender, para todas las personas que nos escuchan y nos ven, ¿qué es perdonar? O sea, yo como perdono, porque lo que se cree es que perdonar es olvidar. Y yo creo que uno no olvida nunca lo que le hacen. Sí, es verdad. Yo creo que ese es uno de los mitos en cuanto al perdón, o como la gente piensa que si yo perdono es porque ya olvidé. Yo creo que Pedro está de acuerdo que perdonar no es olvidar. Yo no puedo olvidar. De hecho, yo creería que un requisito para un perdón auténtico y genuino es que yo no puedo olvidar lo que me hicieron. Efectivamente, perdonar es recordar sin dolor. Lo dice la canción y tiene toda la verdad del mundo. Sí, tiene mucho sentido. ¿Cómo empiezo ese proceso de lograr el perdón? O sea, el perdón no es para la persona que me hizo el daño, el perdón es para mi ser, para mi Sí, crecimiento. Y otra cosa que quiero tocar y es: no es obligatorio una reconciliación para perdonar. No, no es un requisito. no, requisito no lo es. De hecho, ese es un gran mito que corre en la comunidad, En la sociedad en general, sí, diría yo, ¿no? pensar que tengo que tener a la persona nuevamente en mi círculo de afecto. Es que lo que usted está haciendo simplemente es un acto de soltar, Sí, es una soltar al liberación. otro, ¿sí? Entonces eso no implica que si yo no tengo a esa persona enfrente, yo no pueda hacer un proceso de perdón. Yo lo puedo hacer totalmente sin la presencia de esa persona. Porque otros también tienen el mito de pensar que para perdonar una persona que falleció que ya no se puede, porque no se va a poder. Si finalmente el perdón es un acto egoísta, y soy reiterativo en ese punto, porque realmente es un acto para sanar, para sanarse a sí mismo. Simplemente es así, liberarme del recuerdo nocivo, porque eso siempre va a estar ahí. ¿Para qué está? Para saber que ese hecho yo no lo voy a permitir. Eso me permite a mí generar, decir, esto yo lo permito, estas otras cosas no, ¿cierto? Sí, Es una forma de establecer límite, pero ese límite no puede convertirse en algo enfermizo, que ese es la dinámica en la cual caemos muchas veces, estar en ese juego de yo no lo perdono porque no se lo merece, pero la pregunta es que usted no se merece estar bien. sí, sobre todo. Y aparte de ello, el perdón te libera de tantas cosas internamente. Uno vive mejor perdonando o vive
vive una vida mejor, porque aparte de todo, digamos, si uno se pasa la vida guardando tantas cosas y no liberándose, no perdonando, resistiéndose a eso, uno sufre. En realidad la persona que sufre es aquella que no está dispuesta a perdonar. Sufre más que quizá la persona que te agredió o la persona que te hizo daño, que obviamente está, ¿cierto?, el daño causado, pero lo que más causa dolor es lo que generamos en nuestra mente, ¿no? No poder soltar eso que nos causó tanto sufrimiento. O sea, en unas palabras más sencillas, es dejar ese pensamiento constante de esa situación, de esa persona que me hizo daño. Es que lo que me hizo, es que me acuerdo y todavía me da rabia y veo a esa persona con odio, con rencor, con dolor o esa misma situación. O sea, perdonar es cortar ese pensamiento de mi cabeza y seguir viviendo mi vida de una u otra manera. Sí, sobre todo quitarle la carga emocional a ese recuerdo, ¿no? O sea, yo puedo tener el recuerdo, obviamente alguien me hizo daño, alguien me hirió, sea consciente, inconscientemente, el daño está ahí, o sea, lo que te causaron está ahí, pero ya lo que tú haces con aquello que te hicieron es únicamente tu responsabilidad, ya no es la responsabilidad de la otra persona. Entonces, en el momento en que tú quitas la carga emocional de aquello que te causó un sufrimiento, te hizo daño, es como el primer paso a esa liberación, ¿no? Yo creo que en el perdón, Pedro, hay una pregunta que la gente siempre se hace o cuando uno tiene la conversación con alguien que se está desahogando por una herida que le produjo una expareja, alguna persona, es ¿por qué me lo hizo? ¿Por qué yo? Sí, es que es como el asunto de la negación. O sea, y es como, ¿pero por qué? ¿Sí? Porque a mí. Porque a mí. Lo primero, tendríamos que aceptar que hay algo que me hirió, pero entonces, ¿qué está moviendo en mí? Porque muchas veces es la interpretación que yo tengo del hecho. A lo mejor la otra persona ni siquiera quería ofenderme. Entonces yo lo que tengo que cuestionarme es, ¿qué es eso que yo internamente fue tocado por el otro? Que a lo mejor esa no era su intencionalidad y que me siento dolido. O sea, eso primero, entonces partamos de que Sí, claro. tenemos que aceptar de que estamos heridos. O sea, sin aceptación no hay. Segundo, que me parece muy interesante que lo plantea Jorge, y es el tema de rumiar La el rumiación pensamiento, mental, ¿cierto? sí. Que eso es bastante nocivo. ¿Por qué? Era a lo que yo me refería al comienzo. Rumiar significa estar recreando permanentemente el hecho como que hubiese sucedido. Y para la mente, o sea, lo que se piensa en el cuerpo se siente exactamente como que hubiese acabado de suceder. Entonces, ¿cuántas veces te han herido? Según esto, miles de veces. ¿Sí? Sí, eso es totalmente real. El pensamiento, la mente en el pensamiento es alineado con la realidad. Es como el ejercicio del limón. Uno se imagina partiendo un limón, cómo va soltando el jugo y automáticamente se le hace agua a la boca. Sí, sientes la Eso- acidez en la boca. Es lo mismo que sucede con ese pensamiento constante de recordar esa situación, de recordar ese dolor, de recordar esa ira. Esa repetición, por lo que venimos conversando, es lo que entiendo que nos enferma. Y de ahí cómo eso se puede ver reflejado en el cuerpo. O sea, listo, tengo un rencor y me quedo pensando en esa persona. O sea, pienso en esa persona todos los días porque cuando uno está cargado con rabia, esa persona uno la tiene en la cabeza y eso es una realidad. Bueno, yo diría, vea, yo veo ahora que yo entonces estoy enojado con Bracamonte. Uy, ¿qué tal lo que me hizo? Estoy indignado. En ese momento, mi cuerpo entonces está secretando una serie de sustancias que me van a poner como con ganas de pelear con él, ¿cierto? O salir corriendo porque no lo quiero ver. ¿Qué me sucede? Que es la pregunta concreta que hace Kevin ahí. Pues a ver, lo primero es que cuando hay una situación de ataque o huida, se deshabilita toda la zona digestiva. Entonces, ¿qué es lo primero que yo me aseguro? Que ese almuerzo, que puede haber sido lo más sano y poco, o muy saludable, me cae re mal. Entonces, yo empiezo con problemas gástricos. Entonces, aquí lo que yo estoy diciendo, para que quede claro, no es que si tienes problemas gástricos es porque no has perdonado. Vamos a hacer la aclaración. Estamos diciendo es, si tú no perdonas, te estás asegurando una gastritis. Y no porque no comas,
sino porque permanentemente tu cuerpo está suspendiendo los procesos digestivos. Te estás asegurando quizás un problema coronario. Es como esa frase que dice, "Ah, es que me la encontré y se me dañó el día". Exactamente. Sí. Aparte, yendo un poquito por el lado, digamos, holístico, si hay que ponerle algún nombre. Hay una escritora que me gusta mucho que es Louise L. Hyde, que es el nombre, y ella fue una pionera en el tema de sanación y en el tema del perdón. Y ha tenido unos ejercicios muy bonitos, muy liberadores frente al espejo, y algo que enseña ella que el perdón debe empezar por uno mismo, ¿no? Porque a veces es como que hablamos del perdón hacia el otro, pero nosotros debemos empezar a hacer ese trabajo interno. Has tocado un punto bastante interesante. Casi siempre vemos que yo debo perdonar, pero yo me pregunto cuántas cosas tienes que perdonarte a ti mismo, por cuántas cosas te culpas, Sí. ¿cierto? Entonces es importante que veamos el perdón en doble vía. Exacto. Listo. Es como una moneda, diría yo, que tiene dos caras. Ajá. La culpa. Yo creo que es, bueno, en nuestra cultura colombiana es muy fácil. Nosotros siempre sacamos la excusa de todo y le echamos la culpa a muchas cosas. ¿Cómo juega la culpa en ese proceso de perdón? O sea, ¿qué tan importante es gestionar eso que llamamos culpa? ¿Y qué es la culpa? Pero yo lo direccionaría a la culpa de esta manera. No hacia el perdón hacia afuera, sino hacia sí mismo. ¿Sí? Yo me cargo con culpas de cosas que hice o dejé de hacer. Entonces, en ese juego mental de estar recreando eso que dije o no dije, hace que se crea en mí la culpa. ¿Qué estoy haciendo? El mismo proceso, como que fuese hacia afuera. Me estoy enfermando. Porque el proceso biológico es exactamente el mismo. Yo lo dije al comienzo. Lo que usted imagina, el cuerpo lo siente como que fuese real. Sí, exacto. Totalmente. Ese tema de la culpa es muy interesante porque lo tenemos tan normalizado de que la responsabilidad global no la asumamos, sino que siempre toda la respuesta está en el exterior, en una discusión, me sentí incómodo en cierto lugar, en una entrevista de trabajo, y hago que asuman las otras personas quizás heridas o quizás situaciones que yo estoy cargado y la otra persona no tiene ni idea y yo digo, no, es que me hizo sentir mal porque me miró feo y la otra persona también estresada. Yo creo que la culpa es algo que debemos gestionar, pero ¿cómo lo gestionamos? Mi pregunta es cómo yo sé que esa culpa está afectando mi percepción para poder lograr ese perdón hacia sí mismo y también ese perdón hacia esas situaciones o personas que me generan dolor y entender de que yo no le estoy haciendo un favor al otro, que me estoy liberando de esa situación. Sí, es que, vea, parece que cuando yo hablé ahorita de la culpa solamente lo estamos tomando en una sola vía. Yo me siento culpable, pero es que nosotros también culpamos al otro del dolor que tenemos, ¿cierto? La forma de liberarnos es un proceso de aceptación para evitar rumiar permanentemente el suceso que aconteció. Lo dijo Bracamonte muy sabiamente. Yo recuerdo para saber que eso no lo voy a permitir, pero le quito la carga emocional. No significa que yo lo recuerdo y cero emoción, no, sino que le quito como la intensidad. Hagamos de cuenta que es como una radio a la cual yo le bajo unas rayitas. Entonces, al bajarle esas rayitas, yo me voy sintiendo cada vez mejor hasta que llega un momento en que yo acepto que efectivamente me sentí ofendido, pero que estoy totalmente dispuesto y convencido a soltar ese hecho y que pase, digamos, a la historia. Sí, y no, cuando digo la historia, y creo que es claro, no es olvidar. No es olvidar, sí, de ninguna manera. Y también otra cosa importante, no es reconciliarse. Sí, porque digamos, ahí de pronto he preconcebido la idea de que si tú ya me perdonaste, entonces ¿por qué no podemos volver a convivir? No podemos volver a tener relaciones.
Yo puedo haber perdonado a muchas personas y ya no me relaciono con ellos porque no me suman o porque, listo, me liberé de eso y eso no implica que yo esté obligado a volver a relacionarme contigo, ¿no? Complementando lo que dice Jorge, es verdad, perdonamos, no está condicionado a reconciliarnos. Y una de las cosas muy importantes es, las otras personas asumen comportamientos que yo ya identifiqué que me hieren o que me hacen daño, soy responsable y consciente de eso, los liberé con el perdón, pero no voy a permitir esas situaciones o ese trato en mi vida. Entonces ahí es donde hablamos de que el perdonar no está condicionado a la reconciliación. Y pasa mucho eso en las parejas, es que perdóname, pero volvamos. Exacto. No está condicionado. Ya si la otra persona toma un comportamiento diferente a eso que nos generó daño y puede evidenciar de que está comprometido con un cambio real, ya es otra cosa, ya es una decisión de cada quien, pero en realidad yo creo que lo que tenemos que dejar claro es que perdonar no es reconciliarse, que es un error que lo han normalizado de que, es que usted nunca me perdonó. No, yo te perdoné, te liberé, pero no quiere decir que quiero retomar la amistad, retomar la relación o retomar hasta la misma relación de trabajo, de negocios. Y es una reflexión que todos debemos hacer, es perdonarnos y perdonar a los demás es quitar ese, yo lo llamo como el miquito que está haciendo ruido en nuestra cabeza con el pensamiento, recordando esas situaciones. Silenciar eso. Realmente eso es perdonar. O sea, silenciar ese pensamiento que lo alimento y me genera emociones y sentimientos negativos. Silenciarlo. Aceptar que sucedió, ya pasó. O sea, no puedo cambiar el pasado y no puedo estar pensando en qué hubiese pasado si yo hubiera actuado de esta manera diferente, si hubiera tomado una actitud diferente. No, ya lo que sucedió, sucedió. Es cómo afronto mi aquí y ahora, cómo afronto mi presente y esa situación pasada la tomo para crecer como persona y mejorar. A mí me gustaría que analicemos otro punto que me parece clave. A veces asociamos el perdón con cuestiones espirituales o religiosas. Sí. Y algunas personas se resisten a eso o se ven obligados de acuerdo a su concepción religiosa o espiritual. Digo que más allá de lo espiritual, de lo religioso, es una decisión personal, ¿cierto? Y es una decisión inteligente el perdonar. Entonces muchas veces lo vemos solamente como que es un asunto de esas características. A mí me gustaría, por ejemplo, usted que es más de esa corte espiritual, ¿cómo lo ves? Sí, es lo que tú dices, ¿no? Hay como una concepción de que el perdonar es divino. Hay una frase que dicen, ¿no? Que perdonar es divino. Pero en realidad no debería tener nada de divino. El perdón es una práctica que deberíamos tener de por sí todos los seres humanos, porque es imposible que tú, Kevin, yo no hiramos a nadie. O sea, es imposible que vivamos esta vida, esta experiencia terrenal sin que nunca hiramos a nadie. Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos herido a alguien, hemos lastimado, conscientes, inconscientemente, pero todos vamos a lastimar en algún momento, todos vamos a decepcionar a alguien aunque no queramos hacerlo, aunque no sea nuestra intención. Entonces, hay que saber que esa práctica de perdón pues nos libera y nos va a ayudar a vivir mejor esta vida. No tiene nada de divino realmente, no tiene nada de santificado tampoco, porque como bien tú lo dijiste, en realidad nos hace bien a nuestro sistema inmunológico, nos hace bien a nuestra mente, nuestra paz mental, nuestra tranquilidad, sosiego. Entonces es como saber que yo diría que es como una herramienta, ¿no? Yo quisiera decir que perdonar me hace sentir divinamente. Eso suena más bonito, sí. Perdonar es calmar nuestra mente de esos pensamientos negativos, de las situaciones hirientes, dejar ese pensamiento atrás, aceptar lo que sucedió y decidir no volverlo a permitir en nuestras vidas. Perdonar es sanar. Esto fue Efecto Genka.